El tema de hoy es los dones del Espíritu Santo. Para ello queremos remitirnos a las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. La Biblia dice, amado oyente, usted puede tomar nota para que pueda también seguir la enseñanza. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:1 usa la palabra dones espirituales. La frase dones espirituales. En 1 Corintios 12, 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, de los cuales el apóstol Pablo quiere hablar en este capítulo, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una gran enseñanza muy vasta, muy profunda, muy necesaria realmente relacionada al tema de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, en esta ocasión queremos de una manera sucinta y concreta explicarles a ustedes algo al respecto. Un don es una dádiva o regalo de Dios, según su gracia, que se hace manifiesto en una persona después de haber recibido el bautismo o el poder del Espíritu Santo. Dicho de otro modo, con el bautismo del Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu. Todo está en desarrollarlo según las funciones que Dios da a cada uno. Es importante recordar entonces que nadie puede tener los dones del Espíritu sin tener el don mayor, el don del Espíritu Santo. Porque, como acabamos de leer, todo proviene del mismísimo Espíritu Santo de Dios. Al respecto de ello, quiero citar algo de un estudio del pastor Ted Drost. Él escribe en uno de sus estudios acerca de los dones del Espíritu Santo y dice, necesitamos los dones. Y él luego afirma, pero debemos usarlos debidamente. Dones genuinos pueden ser malamente usados por imperfecciones en el creyente. Debe haber autocontrol. Para eso nos invita a remitirnos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, donde dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El propósito explícito de los dones es edificación. Realmente ese es el principal propósito. Si se desvían de esto, están fuera de orden. En 1 Corintios 14 habla de edificación 7 veces, en los versículos 3, 4, 5, 12, 17 y 26. Lo que motiva a una persona a ser usada por Dios con los dones debe ser un espíritu de amor y deseo de glorificar a Dios, como también para la edificación de la iglesia. Lo que quiere decir que los dones deben ser acompañados por el fruto del Espíritu, de lo cual hablamos en un programa anterior. En su estudio, el pastor Ted Drost dice, en 1 Corintios 12, 31, Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino aún más excelente? Pues son los dones que van acompañados del fruto y en especial de amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2 nos habla con claridad acerca de ello. O sea que los dones deben ser practicados y acompañados del fruto y en especial
deben ser practicados en un ambiente de amor. Cuando no hay amor, entonces los dones pueden ser mal usados para vanagloria e incluso para negocio, que lamentablemente está sucediendo. Cuando somos influenciados por amor, no habrá lugar para motivos egoístas. No debemos poner los dones sobre un pedestal alto y místico, sino que sirven para un propósito práctico y son herramientas espirituales. Hasta aquí la cita del estudio de el mencionado pastor. Ahora bien, siguiendo con el estudio, mencionaremos abreviadamente algunos puntos claves. Primero, hablaremos sobre propósitos de los dones. Los dones son, como lo implica su título, dones, es decir, regalos, dádivas. Al reconocer esto, la persona puede ser usada grandemente y aún así mantenerse humilde, porque comprende que son para la gloria de Dios y no para la del hombre. En primer lugar, si queremos resumir algunos de los propósitos de los dones, podemos decir que son para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, debemos continuar con lo que Jesucristo empezó. Y sin los dones, esto es literalmente imposible. No puede suceder. En segundo lugar, los dones son con el propósito de ayudar en la propagación del Evangelio, dado que lo confirman y autentican por medio de la demostración. Es decir, los dones del Espíritu Santo son tan necesarios en el trabajo evangelístico por el hecho de que son usados para confirmar y autenticar por medio de la demostración lo que nosotros creemos. Hablamos de un Señor que hace milagros, sanidades, que sella con su Espíritu, que bautiza con su poder, que da fe, sabiduría, palabra de ciencia y todo lo que es el mover de los dones del Espíritu Santo. Y sin estos dones no se puede hacer esta demostración. En tercer lugar, los dones son para edificar la iglesia, son para edificación, reitero, y no para exhibición. Lamentablemente hoy en día se ha cambiado, malentendido ese propósito, y muchos consideran que los dones del Espíritu Santo son para exhibir a un individuo en particular. Los dones son para el beneficio de la iglesia y no solo para el individuo. Obviamente, la persona, el varón o la mujer que tiene un don del Espíritu Santo activo, naturalmente que es beneficiado, pero no tiene solamente ese propósito, sino para beneficiar a la iglesia en general. Y en cuarto lugar, los dones son para la provisión y protección del creyente. Ahora, para ahondar un poco más al respecto, debemos mirar algunos aspectos relevantes acerca de los dones. En primer lugar, según la Biblia, los dones son perfectos. Son perfectos porque proceden de alguien perfecto. En Santiago capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Escuche esto: todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, aunque la palabra que traduce dones aquí en Santiago capítulo 1, versículo 17, es una palabra que literalmente es conocida como la palabra dórema. La palabra dórema significa un regalo, mientras que en 1 Corintios capítulo 12 se usa también la palabra los dones, que vienen del Espíritu Santo, y esa palabra dones en 1 Corintios 12 es charismas o charis, o sea, dones, dádivas o dones gratuitos. Y aquí, como lo dijimos, la palabra don viene de dórema, que significa un regalo. Sin embargo, en ambos sentidos, los dones son dádivas o regalos espirituales que provienen del Espíritu Santo de Dios. Eso implica que nadie puede darlos.
No hay absolutamente nadie, por ungido que éste sea, que pueda transferir o transmitir los dones del Espíritu Santo. Solo provienen del Espíritu Santo y como leímos dice que Él los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Otro aspecto relevante sobre el tema de los dones del Espíritu Santo es que los dones son totalmente independientes el uno del otro, pero lo ideal es que tengamos todos los dones y puedan ser usados paralela o simultáneamente. Además de ello, no solamente los dones se manifiestan dentro de la congregación, sino en todas partes donde uno vaya. No están limitados al templo o a un punto geográfico, sino que se pueden manifestar en todo lugar donde se requieran. Por otro lado, todos los dones deben estar sujetos a la palabra de Dios. No son puertas abiertas para arranques de fanatismo, sino que deben ser operados y entendidos correctamente. Además de ello, los dones son para todos aquellos que tienen el don del Espíritu Santo y se pueden pedir. En cambio, los ministerios no son para todos. Es decir, todos aquellos que tienen el don del Espíritu Santo pueden tener cualquiera de las manifestaciones de estos dones que hoy estudiaremos. En siguiente lugar, los dones requieren una vida llena del Espíritu que sea obediente al impulso del Espíritu. Dios también quiere que todos sus hijos manifiesten algún don en particular. Debemos hacerlo como dicen las Sagradas Escrituras. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: aviva el fuego del don de Dios. Es nuestro trabajo, es nuestro deber que una vez que recibimos el Espíritu Santo, también avivemos los dones dentro de nuestra vida. Hay una diferencia entre talentos y dones, y es importante aclararla aquí. Talentos y dones son términos que muy comúnmente se confunden. Sin embargo, talentos son aquellos que se pueden mejorar con el tiempo y con la práctica, dado que son innatos o inherentes al ser humano. Ejemplo, cantar es un talento, hablar, interpretar un instrumento, escribir, pintar, dibujar, etc. Todos sabemos que cualquiera puede tocar un instrumento musical, pero no cualquiera puede interpretarlo, solo aquellos que tienen ese talento. Cualquiera puede hacer unas manchas por allí, pero no cualquiera puede pintar. Es decir, solo los que tienen ese talento. Pero recuerde que los talentos se pueden mejorar con el tiempo y también con la práctica y aún con el aprendizaje, aunque la esencia es innata o es inherente al ser humano. Sin embargo, por otro lado, los dones son dádivas, carismas y virtudes dadas por el Espíritu Santo y no tienen nada que ver con el tiempo, con la práctica, sino que son perfectos en sí mismos. No se pueden mejorar, son perfectos en esencia. Existen al menos dos tipos de dones. Primero, están los dones que son usados para demostración de poder. Estos son 9, de los que hablaremos en este estudio. Entre ellos está el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, hacer milagros, también el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus y el don de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero en segundo lugar están los dones que son usados para servicio. Ejemplo, están los dones de dar, repartir, presidir o administrar, hacer misericordia y servir. De estos habla Romanos capítulo 12, en los versículos del 6 al 8 de Romanos 12, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Aquí vemos los dos tipos de dones, los que son usados para demostración de poder y los que son usados para servicio. Entre teólogos existen una clasificación general de los dones espirituales que aparecen allí en 1 Corintios capítulo 12 que facilitan una mejor comprensión de los dones del Espíritu Santo. Y en lo personal me parece conveniente compartirlas en este estudio. En cuanto a la clasificación de los dones, hay diferentes formas de clasificar los dones. Una de ellas es colocándolos en 3 categorías. La primera categoría consiste en los dones de revelación o administrativos. Los dones de revelación o administrativos son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la de discernimiento de espíritus. En segundo lugar están los dones de poder, conocidos como los dones de ministerio o evangelismo. Están en primer lugar la fe, en segundo lugar los dones de sanidades y en tercer lugar milagros. Y la tercera clasificación de los dones están los dones de inspiración, que son vocales o de comunicación, y entre ellos están la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Si vamos al punto para hablar de los 9 dones espirituales, vamos a enumerarlos tal y cual como aparecen mencionados en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y vamos a explicar de una manera concreta y básica cada uno de estos 9 dones y en qué consisten. En primer lugar está la palabra de sabiduría. Produce solución. Note usted, como veremos, cada uno de los dones produce algo en particular. En el caso de la palabra de sabiduría, produce solución. Aunque el orden en 1 Corintios 12 no sea necesariamente uno de importancia, este sí que es un don importante. La sabiduría se define como prudencia o habilidad de obrar inteligentemente o de la mejor manera. Y recuerde que Dios quiere que adquiramos sabiduría. Remítase usted a Santiago, capítulo 1, versículo 5, y en Proverbios, capítulo 4, versículo 7, donde el Señor dice, adquiere sabiduría ante todo, adquiere inteligencia, y que si alguien requiere sabiduría, que la pida a Dios. Ahora, teniendo en cuenta que el don de palabra de sabiduría es mucho más específicamente cuando en un momento dado de los labios de una persona salen palabras que son suministradas o dictadas por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. No es algo que ya se tenía en la mente o que se había aprendido o estaba basado en alguna experiencia pasada. Esta palabra se da en ese preciso momento en que es requerida y trae solución a un problema o situación de otra persona. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5, por ejemplo, encontramos cómo la Biblia dice que se desató en esa iglesia, la iglesia primitiva, una murmuración por parte de los griegos para con los judíos y hablando de un problema que se suscitó en la congregación. Pero a través de la palabra de sabiduría, los hombres de Dios fueron inspirados a presentar una palabra de sabiduría trayendo la solución y de allí vino la creación de lo que es el ministerio de los diáconos. En segundo lugar, también tenemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, por su parte, produce revelación. Basados en los siguientes pasajes bíblicos o en las siguientes escrituras, sabemos que Dios es el que todo lo conoce. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En segundo lugar, en Colosenses capítulo 2, versículo 3, hablando del misterio de la deidad, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El don de palabra de ciencia, en este caso, se manifiesta cuando Dios revela de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, por medio de su Espíritu Santo, algo que está oculto o que está escondido a los ojos de los hombres y que de otro modo no se podría saber. Es decir, es algo que solo lo conoce Dios y esta palabra trae revelación. Para eso
Remítase usted a Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, donde la palabra del Señor menciona cómo una pareja, Ananías y Zafira, su esposa, pretendieron engañar al apóstol de Dios, al hombre de Dios, pero él por medio de una palabra de ciencia pudo recibir revelación de lo que ellos habían tramado allá en secreto. Esta es la palabra de ciencia. En tercer lugar, tenemos la palabra de fe. Cuando hablamos de la palabra de fe, se habla de una palabra que produce convicción. Note usted que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Eso quiere decir que se necesita fe para todo. Para hablar del don de fe también es imprescindible una definición de grados de fe, dado que en la Biblia se habla sobre fe para salvación, fe como fruto del Espíritu Santo y también fe como don espiritual. Note usted que en la ocasión anterior hablamos de las características del fruto del Espíritu Santo y allí también aparece la fe. Sin embargo, son en esencia similares, pero en propósito, en características son diferentes. Provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios con un propósito, pero existe en primer lugar la fe para salvación. Y esta está relacionada con el creer y el conocer. Mientras que la fe, como fruto del Espíritu Santo, se relaciona con las cualidades que un cristiano debe tener. En este caso, alguien que tiene la característica del fruto del Espíritu Santo como fe, es alguien digno de confianza, es alguien con fidelidad. De la misma manera como se traduce en algunas versiones de la Biblia correctamente este pasaje donde habla de la cualidad de fe que debe tener un cristiano como resultado. Y algunas versiones lo traducen como fidelidad o lealtad o fe. A eso se refiere. Sin embargo, la fe como don está ligada con el poder. Reitero, la fe para salvación está relacionada con el creer y el conocer. La fe como fruto del Espíritu Santo está relacionada con las cualidades que un cristiano debe tener, mientras que la fe como don del Espíritu Santo está ligada con el poder que se va a manifestar. Este tipo de fe como don trae seguridad y confianza. Remítase a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de los que le esperan y es la convicción de lo que no se ve. Ese tipo de fe era la que tenían tanto Esteban como Bernabé. Véase Hechos 6:5 y 11:24. Dos varones llenos de fe. El don de fe es totalmente sobrenatural. Esta fe es eficaz y puede desatarse en lo milagroso. El don de fe consiste en tener convicción o creer en Dios para algo prodigioso, asombroso y portentoso. Es una fe que se extiende a lo creativo. El don de fe usa una fe activa que está pasivamente esperando un milagro, o un milagro continuo y sustentado. Oh, cuánto necesitamos tener fe. Estamos viviendo en una temporada donde se requiere hacer uso de este don de fe que crea en que Dios puede hacer lo prodigioso, lo asombroso, lo portentoso, lo milagroso, lo creativo, lo que nadie más puede hacer. Pero esto se requiere a través de hacer uso de ese don, el don de fe. En cuarto lugar está el don de sanidades. Este produce por su parte restauración. Este don es mencionado en plural, dado que no está limitado a la sanidad meramente física, pero también a todas las esferas de sanidad. Hablamos de lo espiritual, de lo almático y de lo corporal. El don de sanidades se manifiesta cuando Dios usa a una persona de manera sobrenatural para traer sanidad y restauración a una persona, ya sea en el área física, escuche bien, por ejemplo, a través de la sanidad de alguna enfermedad, en el área emocional, por ejemplo, trayendo sanidad de la depresión, algo que es milagroso y por supuesto solo lo puede hacer Dios, o espiritual, a través de la sanidad de alguna enfermedad producida por entes demoníacos, de la cual habla Lucas
capítulo 13, versículos 11 al 13, donde la Biblia habla de un espíritu de enfermedad. Por eso, este don se menciona en plural, dado que se habla de diversos tipos de sanidades. Léase, por ejemplo, lo que la Biblia dice en Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 9, cómo este don de sanidades, activo en la vida de Pedro y Juan, trajo sanidad de aquel hombre que era cojo de nacimiento. Es decir, los dones de sanidades no solo están limitados a lo físico y corporal, sino también a traer sanidad en el lugar del alma y en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro espíritu. En quinto lugar, tenemos los milagros. Producen demostración. Note usted que cada uno produce algo en particular. La palabra de sabiduría produce solución. La palabra de ciencia produce revelación. El don de fe produce convicción. El don de sanidades produce restauración y ahora el don de milagros produce demostración. Este es un don que también se menciona en plural, pues habla de muchos tipos de milagros producidos por uno solo, en este caso el Espíritu Santo de Dios. Un milagro se define como una intervención asombrosa en el curso normal de la naturaleza. Un milagro es una suspensión temporal del orden acostumbrado. No tiene otra explicación que el poder prodigioso y soberano de Dios actuando. Los milagros son portentos que no son más que la demostración entonces de la potencia o el poder de Dios. El don de milagros es una manifestación sobrenatural de Dios para lograr la demostración del poder activo del Dios vivo en el cual creemos. En Hechos capítulo 20, versículo 9 se habla de un milagro de resurrección, la resurrección de Eutico. En Hechos 19, versículos 11 al 13, la Biblia dice, hablando de cómo el Señor se manifestó y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ya saben ustedes cómo termina la historia. Los mismos espíritus solo reconocían a quienes tenían el don de milagros, pero no a cualquiera. Y en este caso, estos exorcistas ambulantes que quisieron imitar el poder de Dios salieron avergonzados. Por otra parte, las señales de las cuales se habla en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18, también califican dentro de milagros. La Biblia dice, echarán fuera demonios, esto es liberación espiritual. Hablarán nuevas lenguas, esto es manifestación del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, esto es una protección sobrenatural. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, esto es sanar de enfermedades que nadie puede curar, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. O sea, son milagros. Los milagros incluyen todo aquello que la ciencia o el hombre no puede imitar, repetir, copiar o hacer. Es aquello que solo Dios lo puede hacer. En sexto lugar también está el discernimiento de espíritus. Este por su parte produce protección espiritual. Discernimiento viene del griego diakrisis, que significa discreción, cautela o el acto de juicio. Es decir, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de descifrar, entender, comprender, desentrañar o distinguir. Al respecto de discernimiento de espíritus, el diccionario bíblico Douglas Tinney dice que es la habilidad dada por el Espíritu Santo para discernir entre los que hablan por el Espíritu de Dios y los que son movidos por espíritus falsos. Dicho de otro modo, el discernimiento espiritual es la capacidad sobrenatural de percibir, probar, descifrar, entender, comprender, desentrañar y distinguir toda clase de espíritus buenos
o del mal, buenos o malignos, como también es el poder dado por Dios de discernir las intenciones que están maquinándose u operando dentro del espíritu de un individuo, como también en un lugar e incluso en una doctrina. Es decir, es tan necesario este don del Espíritu Santo que evita que los hijos de Dios genuinos sean engañados, manipulados o burlados, dando como resultado una vida bajo la protección espiritual del Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En séptimo lugar tenemos la profecía o el don de profecía. Este es bien importante. Produce advertencia, edificación, exhortación y consolación. Este es un don que el apóstol Pablo considera como el mejor y el más factible a todos. Le hace para ello 1 Corintios 14:5 y el versículo 24. Generalmente es el más necesitado de los dones. Por lo tanto, hay que procurarlo y procurarlo bien. La palabra profetizar simplemente quiere decir hablar por o para otro. En su uso en la Biblia quiere decir hablar bajo unción. Profecía entonces es una expresión ungida. Y quiero en este momento citar a partes de un estudio del pastor Ted Dross, hablando sobre el don de profecía. Él dice, y cito: sirve para que Dios pueda hablarles a los hombres en forma maravillosa. Toda palabra, expresión, predicación o enseñanza ungida es inspirada por Dios, y toda palabra, predicación o enseñanza ungida es profecía cuando es inspirada por Dios. Él dice, el don de profecía es algo sobrenatural. Así que no cualquier palabra, predicación o enseñanza puede ser llamada profecía, sino solo aquella que es por la unción del Espíritu Santo. Dado que también hay pura oratoria o predicaciones y enseñanzas que se hacen estrictamente con el intelecto humano. Por medio de las lenguas, los hombres le hablan a Dios en forma sobrenatural, mientras que por medio de profecía, Dios les habla a los hombres en forma sobrenatural. Al igual que lenguas es expresión sobrenatural en un idioma desconocido, así también profecía es expresión sobrenatural en un idioma conocido. Es importante conocer la diferencia, dice el autor, entre el oficio de profeta y el don de profecía. El profeta es un hombre llamado por Dios para una labor especial y continuada. En cambio que el don de profecía es una capacitación momentánea para una situación dada. El oficio de profeta es algo inseparable de la persona, mientras que el don de profecía solo está siendo usado como un instrumento de el momento. O sea que porque alguien es usado en profecía, no quiere decir que es profeta, porque se necesitan más cualidades que esa. Fin de la cita. Aquí hablando sobre el tema de el don de profecía. En octavo lugar, avanzando con nuestro estudio, está el don de diversos géneros de lenguas. Y esto produce manifestación del poder de Dios. Hablar en lenguas es cuando una persona habla o expresa algo, en este caso idiomas, palabras, sonidos o vocablos, que nunca ha aprendido ni tampoco es entendido por la mente del que los habla. Y casi siempre tampoco es entendido por los que están presentes. La persona se expresa impulsada, dirigida, motivada, guiada por el Espíritu Santo. O sea, es un milagro. Debemos recordar que fue el mismo Señor Jesucristo quien primero instituyó el hablar en lenguas. Y escuche bien, el Señor Jesucristo no limitó el uso de lenguas solo para los días de los apóstoles, pues Él dijo que era para todo creyente. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen en plural y sin ningún tipo de excepción. Dice, entre esas señales hablarán nuevas lenguas. De los 9 dones del Espíritu Santo,
7 se hallan en uso tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los anteriores hasta este momento se pueden ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estos dos restantes, como es el de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, son pertenecientes exclusivamente al tiempo después del día de Pentecostés. Estos dos están íntimamente relacionados entre sí. ¿Cuáles? El don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y es bien importante destacar que en la iglesia primitiva, hablar en lenguas era la experiencia normal de todo creyente y era algo comúnmente oído en sus reuniones. El don de lenguas es un don que ha sido mal entendido y mal usado. Es un don que inmediatamente llama la atención por su carácter asombroso e inmediatamente se convierte en un reto para aquellos que no creen en lo milagroso. Es importante diferenciar entre lenguas como señal y lenguas como don. Aunque las lenguas en sí pueden ser las mismas, su uso y su propósito no es el mismo. Las lenguas como señal deben ser constantes y son para adoración e intimidad con Dios, mientras que las lenguas como don son esporádicas y son con el objetivo de traer revelación específica en un momento en particular. Hay aquellos que creen que las lenguas ya no son para hoy y citan para ello 1 Corintios capítulo 13 versículo 8, donde dice: y cesarán las lenguas. Pero hay que notar bien el contexto, dado que antes de que se acaben las lenguas o cesen las lenguas, deben acabarse también la ciencia y la profecía, lo cual todavía no ha ocurrido. No existe un versículo en la Biblia que refute el uso de lenguas el día de hoy. Además, Jesucristo es el mismo. Su Espíritu Santo se manifestó desde el día de Pentecostés y hasta el día de hoy. Ahora, aún la Biblia claramente manda: no impidáis el hablar en lenguas. Esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. El apóstol Pablo no menospreció las lenguas. En otras palabras, debemos procurar hablar en lenguas y más aún usar el don de diversos géneros de lenguas. En noveno y último lugar tenemos la interpretación de lenguas o el don de interpretación de lenguas. Como lo dijimos, este estudio es un resumen general de una explicación básica relacionada a cada uno de estos 9 dones. Y el último es interpretación de lenguas. Este se daba en la iglesia primitiva para interpretar la revelación dada por Dios. Hoy en día debemos pedir a Dios el poder interpretar cuando hablamos en lenguas. Para ello, observe 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. El don de interpretación de lenguas es una capacitación milagrosa dada en el momento de necesidad. Y escuche, esto significa que es única y exclusivamente cuando hay un mensaje que es transmitido en lenguas, para dar a conocer el significado de esas lenguas. O sea, que sirve para que el don de lengua sea comprensible a otros, y si la iglesia lo recibe, de esa manera la iglesia pueda ser edificada. Esta interpretación no es el producto de la mente humana de un intérprete por allí, sino una comunicación de la mente del Espíritu. Y quiero decirlo de esta manera: toda interpretación debe estar regida por la palabra escrita. No puede alguien decir que interpreta lenguas y lo que interpreta está hablando o acuñando o mencionando algo que la Biblia no dice. Es más, muchos, al mal usar este don de interpretación de lenguas, lo que hacen es traer confusión e incluso espíritus de error. Esa interpretación o esta interpretación no es el producto de la mente humana del intérprete, sino una comunicación de la mente del Espíritu. La interpretación debe ser tanto un milagro de Dios como lo fueron las lenguas.
El creyente que posee el don de interpretación de lenguas no se guía por lo que se habló en lenguas, sino que debe mirar a Dios por la interpretación. Tanto las lenguas como la interpretación vienen de Dios. Ahora, hay unas conclusiones básicas sobre esto. Número 1, en cuanto a los dones espirituales, estos no se pueden traspasar, delegar o enseñar a otros. Solo provienen del Espíritu Santo y depende de nosotros avivar el fuego del don de Dios. Por otra parte, los dones son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29, anote allí. Y en último lugar, cada don nos es dado para ministrar a otros. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es entonces el propósito de hablar sobre este tema tan relevante, tan importante y de una manera resumida? Que tengamos en cuenta que todos los dones, estos 9 dones especiales, dones espirituales, están íntimamente ligados única y exclusivamente a la manifestación del Espíritu Santo. Solo provienen de Dios y deben estar regidos con base a lo establecido en su palabra. Cada uno de ellos produce algo particular, algo diferente, algo especial. Solamente los dones del Espíritu Santo, bien usados como la palabra de sabiduría, puede producir solución a alguna situación adversa. Solamente los dones del Espíritu Santo, bien usados como la palabra de ciencia, puede producir revelación. O la fe produce convicción. Las sanidades producen restauración. Los milagros producen demostración. El discernimiento de espíritus produce protección espiritual. Y asimismo, la profecía, los diversos géneros de lenguas e incluso la interpretación de lenguas producen advertencia, edificación, exhortación y consolación. Cada uno de estos dones debe estar totalmente guiado por el Espíritu Santo y no puede jamás contradecir lo que Él ya ha revelado en su palabra. Es vital y es necesario que el día de hoy avivemos en nosotros el don mayor, el don del Espíritu Santo, a través del cual en su debido tiempo, a su debido momento y en el momento en que se requieran, cada uno de estos dones se harán patentes, se manifestarán. Señor y Dios, te damos gracias primeramente por ese gran privilegio de haber recibido el don más importante, el don mayor, el don del Espíritu Santo, a través del cual se pueden manifestar estos dones espirituales. Señor, en muchas ocasiones, como hijos de Dios, no hemos hecho uso de estos dones porque no hemos avivado el fuego del don de Dios que está en nosotros. Señor, ayúdanos a tener claro que tu propósito principal a través de dotarnos de estos dones sobrenaturales es que seamos de bendición y edificación para la iglesia. Que todo se haga para tu gloria y no para exhibición propia o personal, pero que todo sea para honra, honor y gloria tuya. Señor, recibe el honor y ayúdanos, Padre Celestial, a avivar esos dones especiales en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.